Ok, hoy me dispongo a hacer una lectura íntegra de todas las ideas principales vertidas acá en el mito de Sísifo de Albert Camus, por supuesto, filósofo. ¿Qué puedo decir de Camus? No. Bueno, lo que yo hice fue primero una primera lectura de este libro que, disculpando a todos, nunca había leído como profesora de filosofía y amante de Albert Camus. Nunca me había sentado a leerlo con detenimiento. Ya, había hojeado, había escuchado citas, incluso había hecho un ensayo citando al mismo libro, pero jamás hice una lectura en profundidad. Ya, una lectura que yo creo que es necesaria para un autor como este, en esta época, sobre todo, en la que ya empezamos a hablar de una posmodernidad. Ya, y acá nos enfrentamos frente a un Camus directamente existencialista, frente a Primera y Segunda Guerra principalmente, cuando ya pasaron más de 100 años, o casi 100 años de la Segunda Guerra. Entonces yo creo que es pertinente volver a estas lecturas que se consagraron en estas épocas que fueron históricamente relevantes, ya como lo es ahora lo que se percibe o se lee, cierto, entre líneas, de que puede estallar una tercera guerra relacionada a netamente lo comercial y con cierto suma la tecnología, el tema de las inteligencias artificiales y todo eso. Entonces yo creo que es necesario volver a estas lecturas, ¿cierto? Sobre todo como Albert Camus, que es un filósofo que yo creo que ha trascendido bastante bien lo que vendría a ser la historia de la filosofía. Yo creo que ha logrado calar súper bien en la juventud, en la contemporaneidad, porque es un filósofo que es súper sencillo de leer, sobre todo el mito de Sísifo, que yo creo que de hecho esta imagen se hizo hasta meme como en redes sociales y todo el mundo la conocía, obviamente sin saber que era parte de un mito que recogería Albert Camus para explicar su teoría del absurdo. Pero claro, se entendía el concepto, ¿cierto? Un hombre levantando una piedra súper pesada y se usaba el meme como una persona que estaba intentando lograr algo que nunca iba a poder lograr. Entonces se entendía la premisa que Camus quería expresar en el libro, ¿cierto? Al recoger el mito de Sísifo. Y es algo que yo creo que tiene bastante sentido volver a leer siempre, porque si hay una cosa, un área de la filosofía que nunca va a morir, es el área del existencialismo, porque el hombre siempre se va a volver a cuestionar sobre su existencia y va a volver sobre las mismas reflexiones sobre el ser y sobre el pensar y sobre el ser uno mismo, que nunca se va a agotar. Es algo inagotable en sí mismo, porque siempre vamos a existir. Y la base del existencialismo y del absurdismo y del nihilismo, si quisiéramos añadir también, es esa, la existencia humana. Entonces es algo que nunca se va a degradar. E incluso es algo que ahora en la posmodernidad ha tomado más fuerza. No solo en un sentido filosófico, sino en un sentido cotidiano. La gente de forma cotidiana charla sobre existencialismo, obviamente sin saber lo que es. Y eso es algo que de hecho yo le digo siempre a mis estudiantes, que la filosofía no es algo que se hizo hace 1000, 2000 años atrás, sino que es algo que se sigue haciendo todos los días. Y todos los días estamos constantemente haciendo filosofía, y eso es lo divertido, porque la filosofía es algo que todos pueden hacer, incluso sin leer filosofía, sin saber que filosofía se puede hacer, y se hace, de hecho, sin saberlo, todos los días. Y el área filosófica, ¿cierto?, que más se aborda siempre es la del existencialismo. ¿Por qué? Porque todos existimos, es súper sencillo. Existimos, entonces vamos a analizar y a cuestionarnos nuestra propia existencia, desde cualquier área, desde un área más práctica como lo sería... ¿cierto?, qué quiero yo para mi futuro profesional, en mis amigos, en mi familia, pero también en un área más profunda, ¿cierto?, como lo es la filosofía. Y es algo que siempre está presente. Entonces, bueno, voy a intentar, porque yo profesional en Camus no soy. Tengo por ahí La peste, creo, de Albert Camus, y creo que me habré leído El extranjero cuando estaba en media. Ya, es un filósofo que a mí me encanta, me fascina su forma de pensar, pero no me he ido al estudio en detalle de su obra, pero sí lo hice con al menos la primera mitad de este libro, que es el más conocido del autor. Entonces voy a comenzar simplemente
sin más peripecias. El libro se divide en partes. Ya acá tengo el índice. Se divide principalmente en esas partes que están ahí. Primero tenemos, ¿cierto?, donde habla sobre el razonamiento del absurdo, lo absurdo y el suicidio, los muros absurdos, el suicidio filosófico y la libertad absurda. Luego hay una como segunda parte donde cataloga el autor como el hombre absurdo, el donjuanismo, la comedia y la conquista, que eso no lo voy a ver. Y luego vuelve, ¿cierto?, a la creación absurda, la filosofía y novela, Kirillov, la creación sin mañana. Luego explica el mito de Sísifo y termina con la esperanza y lo absurdo en la obra de Franz Kafka. Yo me voy a quedar con la primera parte. Ya, solo con esto no voy a hacer un análisis detallado de toda la obra porque yo creo que ni media hora sería suficiente. Hay seminarios completos donde hacen análisis de las obras, de horas o días incluso, pero por eso yo solo por un tema de tiempo me voy a quedar con esta primera parte, los primeros 5 capítulos del libro. Entonces el primer capítulo, ¿cierto?, que se titula El absurdo y el suicidio, parte así. Y es que esta es una frase que yo siempre he dicho, la tengo y la necesito tener tatuada porque es maravillosa y es preciosa. Y dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Y así parte esta obra, o sea, sin más. Nos está diciendo, nos está declarando de que el suicidio es el problema filosófico más serio que hay en toda la historia de la humanidad y en toda la historia de la filosofía. Y lo declara sin más, sin una explicación previa, lo declara, es hasta poético la forma en la que lo hace. Luego dice, juzgar si la vida vale o no la pena de vivirla, responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Claro, o sea, básicamente nos está cierto expresando la idea de que hacernos esta reflexión de si la vida vale o no la pena vivirla es una pregunta filosófica, y eso es súper curioso porque quizás hasta entonces, hasta la filosofía de Jean-Paul Sartre, nosotros habíamos entendido siempre una separación, yo creo que clara, entre lo que vendría a ser filosofía y lo que no, y se solía entender así. Filósofos anteriores declaraban, ¿cierto?, que se entendía algo como filosofía y luego estaba lo que vendría a ser la vida cotidiana. Entonces, claro, la existencia y el sentido de la vida y el suicidio y el absurdismo era algo que hasta entonces, al menos hasta un poco antes de Sartre, no había tenido, no se había introducido como problema filosófico. Y acá Camus lo declara abiertamente. Juzgar si la vida vale o no la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. O sea, nos está poniendo, no solo nos está diciendo que quizás la vida puede o no valer la pena, sino que la está poniendo como una pregunta fundamental de la filosofía. O sea, está declarando abiertamente que es una cuestión filosófica. No es algo de lo que vayamos a obtener una respuesta inmediata. Es una pregunta filosófica, directamente. Más adelante, ¿cierto?, dice, lo que se llama una razón para vivir es al mismo tiempo una excelente razón para morir. Es ambiguo en definiciones y eso me gusta porque el libro va haciendo, al menos esta primera parte es muy introductoria. Él pone como todas las cartas sobre la mesa y luego va como haciendo un desglose de lo que significa el ser absurdo, de lo que significa el suicidio, de lo que significa esto para la filosofía. Va desglosando. Pero esta primera parte es muy introductoria, ponen las cartas sobre la mesa. Claro, aquí nos está diciendo lo que se llama una razón para vivir es al mismo tiempo una excelente razón para morir. O sea, vuelve a lo anterior, ¿no? El tanto vivir o el tanto morir, el tanto decidir si la vida vale o no la pena vivirla. Es decir, tenemos que decidir vivir nuestra vida o morir, es algo que nos lleva como a la misma reflexión de por qué es importante la vida, o por qué queremos vivir la vida, o por qué queremos vivirla y no morir, o por qué queremos morir y no vivirla. Y es una pregunta y lo plantea y lo dice de plano en la primera frase, que es una pregunta fundamental de la filosofía. No solo es una pregunta, es una pregunta fundamental de la filosofía. Está planteando un axioma a nivel de Descartes, cuando Descartes dice cogito ergo sum. O sea, eso nos está diciendo Albert Camus acá. Nos está dando el cogito del absurdismo. Nos está diciendo hay solamente un problema filosófico realmente serio, que es el suicidio. Es el fin de la vida. O sea, es algo que a mí me parece muy poético y
muy digno de análisis. Ya más adelante, bueno, ya acá en realidad tengo partes subrayadas. Obviamente no voy a hacer no es un seminario, no es lectura de texto. O sea, yo aquí marqué las partes que a mí me parecen más pertinentes y es con eso con lo que yo voy a ir trabajando. Ya más adelante, ¿cierto? Tengo acá, dice, matarse en cierto sentido, y como en el melodrama, es confesar. Es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se la comprende. O sea, nos está diciendo qué es lo que significa el suicidio. Básicamente significa, ¿cierto? Y eso es algo que la gente lo entiende de manera cotidiana. ¿Qué es lo que significa el suicidio? Pues significa que se ha sido sobrepasado o que no se la comprende. Nos está dando dos posibles respuestas a ese enigma que plantea en la primera hoja, y eso es súper interesante. Más adelante dice, vivir naturalmente nunca es fácil. O sea, se pone sobre la mesa, ¿cierto? Primero se plantea de que el suicidio es el problema filosófico más serio que existe en la historia de la humanidad y en la historia de la filosofía, y luego se declara abiertamente de que vivir no es fácil, de que si uno se muere es porque se ha sido sobrepasado por la vida o que no se comprende la vida. Y eso es problemático, porque Albert Camus nos está diciendo, oigan, el suicidio es algo terrible, es un problema muy serio. Y luego vuelve sobre la marcha y dice, pero la vida no es fácil vivirla. Entonces ahí yo creo que en ese punto de inflexión es como que está tirando de la cuerda, ¿no? Está esta opción, la vida es difícil vivirla, no queremos vivir, y luego está matarse, lo peor que hay, es un problema muy serio, y está como tirando sobre la cuerda, y en ese tensar esa cuerda imaginaria que existe entre esas dos ideas está el absurdo. Y es lo que se declara cuando Albert Camus propone, ¿cierto?, su filosofía. El absurdo es nosotros intentando buscarle un sentido en un mundo que no nos ofrece ninguno. Y ese es el axioma absurdista, ¿no? Nosotros como seres humanos tendemos a buscar un sentido y estamos constantemente queriendo buscar un sentido, pero el mundo no nos ofrece ningún sentido. Y ahí sucede el absurdo, ¿no? Es decir, es absurdo buscar sentido, porque no hay, y no lo voy a encontrar nunca. Y esa es la peor de las condenas que puede existir, incluso peor que la condena de la libertad que nos diría Jean-Paul Sartre. Es muchísimo peor. Ya más adelante, ¿cierto?, dice, como todos los hombres sanos han pensado en su propio suicidio, se podría reconocer sin más explicaciones que hay un vínculo directo entre este sentimiento y la aspiración a la nada. O sea, me gusta bastante esa frase, ¿cierto? Entre esa... claro, y me destaco, ¿cierto?, no con ligereza la primera parte donde dice, como todos los hombres sanos han pensado en su propio suicidio. Y yo creo que eso es algo que Albert Camus acá en este libro lo direcciona bastante bien. Él nunca habla de la gente con depresión, él nunca habla de algún problema a nivel psicológico. Él no trata el suicidio desde una perspectiva social tampoco, ni sociológica. Él básicamente plantea el suicidio como una postura filosófica. Y de hecho lo explica más adelante, el suicidio es una postura filosófica frente a un enigma que el ser humano ha venido enfrentando desde hace años, desde milenios, desde que existe la raza humana. Y eso es poético cómo se desarrolla el existencialismo, cómo surge, cómo se va desenvolviendo este concepto del absurdo, que es absurdo, pero tiene mucho sentido, es muy lógico el cómo lo desarrolla Albert Camus. Dice, así como uno no se mata, dice, así como uno se mata o no se mata, parece que no hay sino dos soluciones filosóficas, la del sí y la del no. Esto sería demasiado fácil, pero hay que tener en cuenta a los que interrogan siempre sin llegar a una conclusión. A este respecto apenas ironizo, se trata de la mayoría. Veo igualmente que quienes responden que no, obran como si pensasen que sí. Básicamente nos está diciendo, todos nos queremos morir. Como que está afirmando, como incluso quienes responden que no, obran como si parecieran que sí. Porque eso es lo que nos intenta explicar Camus, ¿no? Es decir, no hay una cualidad psicológica de decir, no, yo sí quiero vivir. No existe esa... O sea, no es que no exista o no, sino que él no está cuidando esa parte más psicológica.
Él está diciendo directamente de que todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida sentimos esa sensación de absurdo ante el mundo, porque nada en el mundo tiene sentido y aún así permanecemos vivos. Y el mero hecho de permanecer vivos frente a un mundo que no nos ofrece sentido es absurdo. Y ese es el punto de Albert Camus, ¿no? Más adelante acá hay otra pequeña frase que está aquí que dice: adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar. Me encanta cómo lo pone Camus, ¿no? Es como la vida, la existencia misma es incluso antes que el pensamiento. Ahí está yendo un poco en contra de la... no de la filosofía cartesiana, pero sí de su tradición, ¿cierto? De la tradición que dejó Descartes. Claro, la existencia misma como tal es incluso antes que la del pensamiento. El acto mismo del absurdo y cómo surge de la existencia del absurdo es antes que la propia racionalización del absurdo. Es antes, es muchísimo antes. Lo único que hace falta es el pensamiento injusto, es decir, ilógico. Esto no es fácil. Es fácil pensar, es fácil siempre ser lógico, pero es casi imposible ser lógico hasta el fin. Bueno, esta frase la verdad la destaqué porque me gustaba el juego como de palabras, ¿cierto? Que había en... es fácil ser lógico, pero casi imposible ser lógico hasta el fin. Es como que, claro, se entiende que el absurdo es la antinomia o el antónimo de la lógica, ¿cierto? El absurdo, porque claro, el absurdo de hecho es eso, va en contra de lo que es lógico, ¿no? O sea, no va en contra, pero es la parte opuesta de lo lógico. Entonces, no es tan fácil. Es fácil ser lógico, pero casi imposible ser lógico hasta el fin. Claro, el lógico responde a un carácter como con sentido, ¿no? Y la vida no es lógica, no nos ofrece sentido. Ahí acá vuelvo a destacar: hay una lógica hasta la muerte. No puedo saberlo sino siguiendo mi apasionamiento desordenado a la sola luz de la evidencia, el razonamiento cuyo origen indico, en lo que llamo razonamiento absurdo. Muchos lo han comenzado, pero no sé todavía si se han atendido a él. Y ahí él ya directamente, ¿cierto?, explica el concepto del absurdo. Más adelante, ya empezando en otro capítulo, ¿cierto?, es el capítulo titulado Los muros absurdos. Y acá yo tengo, bueno, aquí creo que es donde tengo más frases destacadas, pero para que el video no quede muy largo voy a detenerme en los 25 minutos, así que voy a explicar un poco más de esto y sería todo por el video. Por acá yo destaco, ¿cierto?, el final, dice: el clima del absurdo está al comienzo. El final es el universo absurdo y la actitud espiritual que ilumina al mundo con una luz que le es propia, con el fin de hacer resplandecer ese rostro privilegiado e impecable que ella sabe reconocerlo. La verdad voy a omitir esa frase porque no creo poder emitir ningún comentario pertinente a ella. Luego ya más avanzando, ¿cierto? Aquí él va haciendo todo este análisis como del absurdo y pone, ¿cierto?, como en evidencia claro. Sí. No, bueno, en ese capítulo no tuve nada más que destacar y ya aquí es donde ya tengo más destacado, que es la parte del suicidio filosófico, que expresa aquí estas ideas magníficas, ¿cierto? Y este capítulo lo parte diciendo: el sentimiento de lo absurdo no es lo mismo que la noción de lo absurdo. Ya para leer más contexto, ¿cierto? Dice: la fundamenta y nada más. No se resume en ella sino durante el breve instante en que juzga al universo. Luego tiene que ir más lejos. Está vivo, lo que quiere decir que debe morir o resonar más adelante. Lo mismo sucede con los temas que hemos reunido. Pero lo que me interesa también a este respecto no son solo las obras o los pensadores, cuya crítica exigiría una forma y otro lugar, sino el descubrimiento de lo que hay en común en sus conclusiones. Nunca han sido quizás espíritus tan diferentes. No obstante, reconocemos como idénticos los paisajes espirituales de los que se mueven. Así también, a través de ciencias tan diferentes, el grito que termina su itinerario resuena de la misma manera. Decir que ese crimen mortífero es apenas jugar con las palabras. Acá destaco nuevamente: vivir bajo ese cielo asfixiante exige que se salga de él o que se permanezca en él.
Se trata de saber cómo se sale de él en el primer caso y por qué se permanece en él en el segundo. Yo defino así el problema del suicidio y el interés que se puede conceder a las conclusiones de la filosofía existencial. O sea, esta parte donde dice vivir bajo ese cielo asfixiante se exige que se salga de él o se permanezca en él. Básicamente nos está diciendo que la existencia nos evoca esta asfixia, ¿no? Vivimos bajo ese cielo asfixiante, que es la vida y el mundo que no nos proporciona un sentido. Y eso nos exige a que salgamos de él, es decir, a que recurramos al suicidio o que permanezcamos en él. Y permanecer implica seguir la misma línea del sentimiento absurdista. El sentimiento, no la noción, eso es lo que destaca al principio, porque la noción y el sentimiento, cierto, son cosas distintas. Entonces, en cualquiera de los dos casos, tanto como si acudimos al suicidio, como si no acudimos a él y seguimos permaneciendo en ese cielo asfixiante que él plantea, estamos condenados al absurdo de cualquiera de los dos modos. Y estamos, cierto, recurriendo a ese sentimiento absurdista. Lo estamos llevando a cabo, lo estamos dejando ser prácticamente. Más adelante dice, el hombre virtuoso ilustra con esa réplica la antinomia definitiva que existe entre el acto que yo le atribuyo y los principios de toda su vida. Es absurdo, quiere decir es imposible, pero también es contradictorio. Si veo a un hombre atacar con un arma blanca a un grupo de ametralladoras, juzgaré que su acto es absurdo, pero no lo es sino en virtud de la desproporción que existe entre su intención y la realidad que le espera, de la contradicción que puedo advertir entre las fuerzas reales y el fin que se propone. Del mismo modo, estimaremos que un veredicto es absurdo, oponiéndolo al veredicto que, al parecer, imponían los hechos. Del mismo modo, también una demostración por lo absurdo se efectúa comparando las consecuencias de este razonamiento con la realidad lógica que se le quiere instaurar. Hay matrimonios, desafíos, rencores, silencios, guerras y también paces absurdas. En cada uno de estos casos, la absurdidad nace de una comparación. Y abajo, lo último, ¿cierto? Dice en la misma página, que prácticamente toda la página es una genialidad, dice: el absurdo es esencialmente un divorcio. No está ni en uno ni en el otro de los elementos comparados. Nace de su confrontación. O sea, básicamente lo que nos explica en toda la página es que nos está diciendo de que el absurdo no es una cosa que exista de manera independiente, pero tampoco es algo que existe como en alguno de los elementos que se está comparando, ¿cierto? Y él aquí lo compara con un divorcio. El divorcio mismo no está existiendo en una persona o en la otra de las dos personas que se están divorciando. Nace, ¿cierto?, en esa cuerda, como lo expliqué antes, ¿cierto?, entre esas dos ideas que se confrontan, en esa cuerda, en esa constante tensión. La cuerda es el sentimiento del absurdo, como lo es el divorcio, ¿cierto? El divorcio no está existiendo en ninguna de las dos personas, está existiendo en esa confrontación que están teniendo esas dos personas. Y acá pasa lo mismo, ¿cierto? Ahí lo compara él. Hay matrimonios, desafíos, rencores que parecen también absurdas. En cada uno de estos casos la absurdidad nace de una comparación. Claro, porque nosotros tenemos un punto de comparación. Si no tuviéramos un punto de comparación, que vendría a ser justamente la filosofía absurdista y el sentido que nosotros le buscamos dar a la vida, si no existiera ninguna de esas dos partes, no existiría el sentimiento del absurdo. El absurdo existe en esa confrontación del mundo que no ofrece sentido y del hombre que intenta buscar un sentido en él. Y eso es como lo que está explicando toda esta página, que es una genialidad. Bueno, ya casi en la otra hoja dice, bueno, el otro párrafo termina en el plano de la inteligencia puedo decir, por lo tanto, que el absurdo no está en el hombre ni en el mundo, sino en su presencia en común. Es lo que viene explicando, ¿no? El absurdo no existe en uno ni en lo otro, sino que existe en la confrontación de esas dos ideas. Más abajo sigue, ¿cierto? Dice, destruir uno de sus términos es destruirla por completo. No puede haber absurdo fuera de un espíritu humano. Así, en lo absurdo termina, como todas las cosas, con la muerte. O sea, me parece, me toca el alma el cómo escribe Camus. Yo creo que de verdad me toca el alma. O sea, básicamente está diciendo de que, claro, el absurdo no es algo que exista en sí mismo, es la misma idea anterior, solamente que la va explicando, ¿cierto?, con diferentes palabras. Que eso me gusta y el harto de la filosofía de Albert Camus. No puede haber voy a leerlo de nuevo. No puede haber absurdo fuera de un espíritu humano.
O sea que el absurdo es algo enteramente humano, es algo enteramente nuestro, porque nosotros nos vemos enfrentados al mundo que no nos ofrece sentido y estamos constantemente buscándole uno, ¿no? Eso es lo que él lo asemeja luego cuando hace esa relación con el mito de Sísifo. Sísifo, ese hombre que estaba constantemente queriendo ir a la piedra, pero llevar, perdón, la piedra hacia una cima, pero que lógicamente nunca le iba a poder llevar y se le volvía a caer y estaba constantemente queriendo llevarla. Y esa es la metáfora, yo creo que más bien tallada de toda la filosofía moderna, si es que me atrevo a decir. Quizás sea muy... no sé cuál sería la palabra, muy... acaparo mucho, quizás. Pero o sea, yo creo que Camus hace un muy buen trabajo. Yo creo que está de más de decir que la obra de Camus es una obra que merece ser leída con lupa. No me voy a extender más por obviamente el largo del video porque va a ser demasiado, pero yo creo que voy a hacer una parte 2 donde voy a seguir con el resto del texto, que tampoco voy leyendo con lupa, ¿cierto? Voy destacando lo más importante, pero ya todo este capítulo es poesía pura, o sea, lo tengo todo. Estos son como 10 páginas y tiene como 25 posits solamente este trocito de hoja, entonces voy a hacer una parte 2 del video y nos veríamos en el siguiente. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver, en serio. Este es el primer video de mi ciclo de... O sea, no sé si ciclo de lecturas, pero voy a ir así de manera deliberada, ya sea leyendo textos míos, resúmenes míos, ensayos, columnas de opinión o simplemente hablando sobre una idea filosófica o sobre algún autor que a mí me interese. O si no, a modo de clase, como ya están en los videos anteriores. Eso. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.